va? Dios le bendiga una vez más acá, un domingo más, para compartir la palabra, ¿sí? La palabra de Dios tiene poder, cambia, transforma. Vamos a agarrar el teclado. Libera, sana, restaura. La palabra de Dios tiene poder porque Dios, cuando crea todo lo que vemos, fue creado por el poder de la palabra, ¿sí? Dijo, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Con la palabra Él obró. Subite un poco los lentes, no se te ven los... Ahí está. Ahí está, mi esposa me asesora. Pido oración, iglesia, por los incendios en Córdoba, hay que orar. Acá el pastor Pensa pide, allá en Capilla y todo lo que es Córdoba, es tremendo los incendios y no llega la lluvia, que Dios envíe lluvia. Acá ayer fue un diluvio lo que llovió acá y pensaba en ese lugar a ver si llegan las lluvias para esos lados, ¿sí? Oramos que Dios tenga piedad y gracia, ¿sí? Acá José dice, qué remerita es, Acá con Jesucristo todo es posible. Y quería compartir una palabra que está en Lucas capítulo 1, ¿sí? Hoy cuando me levanté, digo, ¿qué voy a compartir? Si es un desafío, ¿qué voy a compartir? ¿Qué palabra tengo que soltar? Y lo que se me vino al corazón es Jesús y anda a Lucas, el libro de Lucas. Y empecé a leer un poquitito el libro de Lucas y ahí apenas lo empiezo a leer, ya había una palabra en mi corazón para compartir que habla de Zacarías. Zacarías era un sacerdote que se había casado con Elizabeth. Elizabeth era una mujer descendiente de Aarón, ¿sí? Y dice la palabra que este matrimonio eran espectaculares, eran correctos, eran honestos, eran justos, eran irreprensibles, ¿sí? Había mucha comunión, ¿sí? Entre ellos. Y dice la Biblia que le tocó en suerte a Zacarías entrar en el templo y ofrecer el incienso, prender el incienso dentro del templo. Y dice que cuando él entró, ¿sí?, a ese lugar del templo, estoy haciendo una introducción, cuando le tocó entrar en el templo, en ese lugar, se le apareció un ángel. Y cuando se le apareció un ángel casi se muere, ¿sí? El ángel le dijo, no temas, no estés tranquilo, el Señor me envió a decirte que tu esposa va a quedar embarazada, ¿sí? Elizabeth era una mujer estéril, él era grande, ¿sí? Entonces, como que no le cerró bien a Zacarías. Le dijo, no, ¿y cómo es? Eso no puede ser, no puede ser. Lo que estás diciendo no puede ser. Qué tremendo, ¿no? Esto. Y dice que el ángel le responde por haber dicho que no puede ser, por no haber creído, vas a quedarte mudo hasta el día que tus ojos vean el cumplimiento de esta palabra que te es soltada. ¿Sí? Acá se conectó Alejandra Tayel, Dios te bendiga. Así que Zacarías, cuando sale del templo, que había prendido los inciensos y todo el ritual que había, cuando sale, ¿sí?, porque el pueblo estaba afuera esperando que salga, dice, ¿qué pasa que este no sale? ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo ahí tanto tiempo? Cuando sale y le empiezan a preguntar, él solo señas hacía. Había quedado mudo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pasó a este hombre ahí adentro? Y algunos empezaron a decir, seguro tuvo una visión, algo pasó. Y bueno, él se queda en su casa mudo, ¿sí? Así que es necesario que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos da una palabra, cuando Dios dice que va a hacer algo,
que aunque nuestra mente no lo comprenda, aunque parezca imposible para nosotros, para Él es posible, Él todo lo puede, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se nos va a cerrar la boca, como le pasó a Zacarías. Entonces quiero leer en Lucas capítulo 1, verso 57. Voy a leer unos versículos. Y mire lo que dice. Lucas capítulo 1, verso 57. Zacarías, en la palabra Zacarías, ese nombre significa Dios se ha acordado de, ¿sí? O a quien Dios recuerda. Acá se conectó Cintia Celaya, Dios te bendiga a vos y a toda tu casa. Eso significa el nombre Zacarías, a quien Dios recuerda o Dios se ha acordado de, ¿sí? Y este hombre oraba siempre porque quería tener descendencia. La mujer estéril en los tiempos de Israel era como si fuera una maldición la que no podía tener hijos, ¿no? Era como un castigo el no poder dejar descendencia. Entonces Zacarías siempre oraba a Dios porque quería tener un hijo. El tiempo había pasado y el ángel, cuando se le presenta, le dice: tu oración fue llegada y vino la respuesta. Yo soy la respuesta, voy a soltarte la respuesta, ¿sí? Por eso, cuando oramos, llega al trono. No hay oración que no llegue a la presencia de Dios. Es clave esperar los tiempos que Dios tiene para nuestras vidas. A veces uno ora y quiere la respuesta ya. Dios tiene sus tiempos, ¿sí? En cada clamor, en cada oración. Entonces, Lucas capítulo 1, verso 57 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, ¿sí? Eso dice Lucas 1:57. Voy a ir versículo por versículo. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Cuando llegó el tiempo, el cumplimiento, lo que me llama la atención a mí es que Zacarías no buscó encontrarse con un ángel, ¿sí? Entonces quiero detenerme un poquitito en este tema. Acá se conectó Sandra Genarópulos, allá de Río Cuarto, Dios te bendiga. Lo que quiero hacer énfasis es que a veces uno busca que Dios se manifieste, que Dios se revele, que Dios... Zacarías no hizo nada de eso, pero en el momento que Dios dice, este es el tiempo, Dios se acercó a Zacarías y un ángel se revela y es un tiempo puntual, específico. Por eso tenemos que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Acá se conectó Miguel Moyano, Dios te bendiga. Los tiempos de Dios no son como los nuestros. Los tiempos de Dios son perfectos y Él sabe los momentos. Así que llegó el momento, dice la palabra, del cumplimiento de esas oraciones, ¿sí?, que estaban siendo elevadas y fueron elevadas por años. Llegó el tiempo, ¿sí? Y le dijo a Zacarías: vas a tener un hijo. Él queda mudo y empieza a esperar, y él seguía mudo y mudo y mudo y mudo. Estuvo con su esposa queda embarazada y seguía mudo y no se le iba este problema. Verso 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo, ¿sí? Esto enseña que toda promesa de Dios, ¿sí? Hay un pastor que me decía siempre: mejor que la promesa es el cumplimiento de la promesa, ¿sí? Mejor que te prometan, mirá, yo te voy a dar esto, mejor que eso es cuando llega el momento, se cumple y lo recibís. Así que Dios soltó muchas palabras sobre nuestras vidas, sobre tu vida. A veces hay palabras proféticas, a veces Dios te habla, vos estás leyendo y decís, esta es para mí. A veces a través de mensajes, decís, Dios me está hablando, Dios me prometió esto.
mejor que todas esas promesas es el tiempo, el cumplimiento. Y quiero decirte que este es un tiempo de cumplimientos, de promesas de parte de Dios. Las cosas que Dios te habló hace años atrás, viene el tiempo de ese cumplimiento, viene el tiempo del alumbramiento, como le sucedió a Elizabeth. Cuando llegó el tiempo del alumbramiento, dio a luz un hijo. Verso 58, mire lo que dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios se había engrandecido, para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Sí? Acá dice, los vecinos y los parientes, cuando vieron que Dios hizo una obra, un milagro, que Dios intervino, dice, se regocijaron con ella, Es bueno que vos te regocijes con los que Dios cumple promesas, ¿sí? Cuando Dios le prometió algo a alguien y Dios le da, se cumple eso que Dios había prometido y vos estás ahí viendo, es bueno que vos te regocijes, ¿sí? Y lo mismo tiene que pasar cuando a vos se te comienzan a cumplir las promesas de parte de Dios, que los que están con vos se regocijen. Quiero decirte esto: alejate de toda persona que cuando Dios te bendice se pone mal. Cuando Dios te bendice a vos y ves personas que están alrededor tuyo que se ponen mal, alejate de esas personas, ¿sí? Alejate de las personas que se ponen mal cuando avanzás, cuando te van bien, cuando se solucionan problemas en tu vida. Alejate de las personas que se regocijan cuando te pasa algo malo. Alejate de ese círculo, no las tengas en el íntimo, ¿sí? Alejate. Tenés que estar con las personas que se gozan cuando lo que Dios te prometió comienza a cumplirse. Con esas personas tenés que estar, rodeate, gozate cuando alguien avanza. Nosotros nos alegramos cuando alguien avanza. En este tiempo pudimos ver a los hermanos de la iglesia cómo están creciendo, cómo están avanzando, cómo están prosperando. Hay emprendimientos donde oramos y se activaron las vidas, las manos, y están avanzando y nos gozamos, ¿sí? Pero cuando ves a alguien a tu alrededor que te ve que vos te esforzás y avanzás y se ponen mal, correlos de tu círculo, ¿sí? Así que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido la vida de Elizabeth, se regocijaron con ella. Mire lo que dice el verso 59. Aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, ¿sí? Así que al octavo día había un mandamiento, siempre, todo judío al octavo día circuncida a su hijo, ¿sí? Y llegó ese día, habían pasado 8 días, iban a circuncidar al niño, al hijo de Zacarías con Elizabeth, y todos los vecinos lo agarraban al nene y decían, mira qué lindo Zacarías, ¿no? Zacarías. Le empezaron a poner el nombre de Zacarías. Zacarías, dijimos que el significado es a quien Dios recuerda, ¿sí? O Dios se ha acordado de, eso significa Zacarías. Así que Dios se ha acordado de, ¿no? Del pequeño este. Pero, mire, verso 60, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Acá se conectó César Israelson. Dios te bendiga a vos, a Vivi y a tus hijitos, ¿sí? Estamos en Lucas capítulo 1, verso 60 en este momento.
Lo llamaban Zacarías al pequeño. Uy, qué lindo Zacarías. Todos los vecinos, todos le pusieron el nombre del padre. Todos los vecinos, ¿sí? Los parientes, lo llamaban como el papá. Pero la mujer, Elizabeth, dijo, no, se va a llamar Juan, ¿sí? Y esto me llama la atención. Esto me llama la atención. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ángel se revela, se manifiesta dentro del templo a Zacarías, su papá, el ángel le dijo, Dios me dijo que al hijo que te van a nacer le pongas de nombre Juan. Así, ¿sí? Juan, Zacarías se lo cuenta, no verbalmente porque quedó mudo, pero se lo escribió. Mirá, ahí adentro, este es el nombre que le vamos a poner, me lo dijo, Dios dijo que le pongamos Juan, ¿sí? Así que, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces llegan consejos, ¿sí? De parte de los que nos rodean, las mejores intenciones, ¿sí? Pero que nos sacan de la voluntad de Dios. Acá hay que tener cuidado, ¿Por qué? Porque todos le querían poner el nombre de su papá, ¿sí? Eso era una costumbre judía, era algo normal. Si el padre se llama Daniel, el hijo se llama Daniel. ¿Saben cómo me llamo yo? Raúl. ¿Saben cómo se llamaba mi papá? Raúl. Yo tengo el mismo nombre que mi papá. Era normal, ¿sí? Que el padre le ponga su nombre al hijo. Y eso es lo que querían hacer. Pero Dios tenía otros planes. Así que no hay que dejarse llevar. Escuchá, no hay que dejarse llevar por lo que nos dicen a nuestro alrededor. Hay que tener cuidado. Por más que lo que te digan alrededor tengan buenas intenciones y quieran lo mejor para vos, tenemos que buscar y alinearnos a la dirección de Dios. Así que esta mujer, Elizabeth, fue contundente, ¿sí? Sacaritas, cositas, no, se va a llamar Juan. Así cortante, sin mucha explicación, tajante. La voluntad de Dios es así. La voluntad de Dios es para obedecerla. La voluntad de Dios no se discute. La voluntad de Dios se ejecuta, se aplica y punto, ¿sí? Porque en la obediencia está la bendición. Verso 61. Le dijeron, ¿por qué? ¿Por qué se va a llamar? Le dicen todos, los familiares y los vecinos. No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. No hay nadie. ¿Por qué? Insistían en que no haga la voluntad de Dios. A veces hay personas que insisten, ¿sí?, que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Así que tenemos que tener cuidado, ¿sí? Así que le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Verso 62, escuche esto. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Quiere decir que los que estaban tratando de convencer a Elizabeth que le ponga por nombre Zacarías, y ella dijo no, como no hubo respuesta de parte de ella, como ella no se dio, fueron en busca de el varón, ¿sí? Y le fueron a decir, che, ¿cómo querés que le pongamos a tu hijo? Como tu nombre, vamos a ponerle Zacarías. Y él, ¿sí?, dice verso 63, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan va a ser su nombre. Y todos se maravillaron. ¿Qué quiero decir con esto? Que la misma respuesta de su esposa fue la de él, ¿sí? Y esto habla en que estaban en acuerdo, ¿sí? Esto es vital. Si hay un hogar, si hay una familia, si hay un matrimonio que está escuchando,
fíjense en que Elizabeth dijo, Juan se va a llamar mi hijo, y Zacarías dijo, Juan se va a llamar mi hijo. Esto estaban de acuerdo. Es clave estar en acuerdo en el hogar, en la familia. Uno no puede decir, vamos a pintar la casa de verde y el otro de rojo, y empiezan las piñas, ¿sí? Necesitamos estar en armonía. El matrimonio es la base de la sociedad. En este tiempo el matrimonio está siendo golpeado. En este tiempo el matrimonio está siendo bombardeado. El enemigo sabe que cuando quiebra un matrimonio, rompe una familia, ya los hijos y la sociedad se rompe. Por eso más que nunca necesitamos tener matrimonios firmes, estables y en acuerdo, ¿sí? Los dos, Elizabeth y Zacarías, estuvieron en acuerdo en obedecer a Dios, porque ellos habían recibido algo de parte de Dios y ellos no se desenfocaron. El nombre de Juan es el significado, significa hombre fiel a Dios, hombre fiel a Dios. Así que todos le decían, ponele acordado por Dios. Y ellos le decían, no, este va a ser un hombre fiel a Dios. No, Dios no se va a acordar de él. Ya se acordó de mí, como se acordó de mí, ahora esta es el cumplimiento de lo que Dios me había dicho. En mis manos está el niño, en mis manos está la promesa cumplida. Lo que Dios me había dicho ahora es realidad. Lo tengo frente a mis ojos, lo tengo en mis manos. Él va a ser un hombre fiel a Dios. Así que toda promesa que Dios te dio, no la descartes, no la deseches. Guardala en tu corazón, atesorala. Caminá hacia cada palabra que Dios te soltó, cada promesa que Dios te dijo. Fíjate qué estás haciendo con eso que Dios te dijo y caminá hacia lo que Dios te dijo que iba a hacer. Cuida las palabras, que no caigan a tierra, ¿sí? Así se van a cumplir. Lo que Dios dijo se va a cumplir. Acá se conectó Nano Madera, Dios te bendiga. Sigo avanzando un poquitito más. Así que el verso 63, pidiendo una tablilla, escribió, Juan va a ser el nombre. Verso 64, al momento, escuche esto, al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Qué terrible esto, me imagino ese momento, ¿no? 9 meses mudo estuvo, no podía, sí, ¿no? Haciendo señales. Alcanzame eso, todo, escribía todo, ¿sí? Todo en una tablita, toda conversación en tablitas, no podía, solo gesticulaba, pero estaba mudo, ¿sí? Pero, cuando él dijo su nombre va a ser Juan, ahí se desató. Quiero decirte que cuando vos das los pasos y obedeces lo que Dios te dijo a rajatabla, todo lo que te ata, todo lo que te retiene es soltado, ¿sí? Todo lo que era imposibilitado que hagas, lo vas a poder realizar, ¿sí? Cuando uno anda en desobediencia de acá para allá, un día sí, un día no, las cosas no funcionan. Pero cuando vos te alineás con la voluntad de Dios, se sueltan las cosas. En el momento que él dijo, Dios me dijo que se llame Juan, él se llama Juan, en ese mismo momento se abrió la boca, se soltó la lengua y comenzó a bendecir el nombre de Dios. El verso 65 dice, y se llenaron de temor todos los vecinos y en todas las montañas de Judea, ¿sí?, se divulgaron todas estas cosas. Esto dice, primero se quedaron maravillados porque hubo algo sobrenatural. Cuando vos te movés
en obediencia a Dios, lo sobrenatural te va a rodear. Cosas sobrenaturales comienzan a suceder. Y dice que todos los vecinos y todos los habitantes de las montañas de Judea escucharon todo lo que pasaba. Quiero decirte que la promoción viene de Dios. Uno no se tiene que promocionar. Dios se encarga de extender todas las cosas. Dios se encarga de que se enteren lo que Dios hizo con tu vida. Vos no tenés que andar con carteles, ¿sí? Vos no tenés que andar promocionándote a vos mismo, ¿sí? El que te promociona es Dios. Y todo el mundo se enteró de esa obra que sucedió en Zacarías. Algo estaba pasando en ese hogar, algo estaba pasando en esa familia. En Elizabeth y en Zacarías se movía lo sobrenatural. Esa mujer que era estéril, que no podía tener hijos, Dios intervino y algo comenzó a pasar. Por eso te quiero decir, dale lugar a Dios en tu vida en este tiempo. Dale lugar a Dios en tu hogar en este tiempo y lo sobrenatural, lo poderoso de Dios va a comenzar a manifestarse como nunca antes. La gente va a decir, algo está pasando en ese hogar, en esa casa algo está pasando. Ya los vecinos se dieron cuenta que Dios estaba interviniendo, los parientes se dieron cuenta y ahora todas las casas que estaban en las montañas de Judea se estaban dando cuenta. Quiero decirte que en este tiempo, en tu hogar se va a empezar a mover algo de parte de Dios, algo sobrenatural, algo que vos no podés hacer, algo que vos no buscaste, es lo que va a comenzar a suceder y no va a venir de tu parte, va a venir de parte de Dios hacia tu vida. Dios en este tiempo se va a acordar de vos. No estás olvidada, no estás olvidado. Dios te tiene muy presente en su corazón y en sus planes. Y este es el tiempo de la manifestación de Dios en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Lo que era imposible para vos, para Dios es posible. No podían tener hijos, él tenía una edad avanzada. ¿Qué sucede? Tienen hijos, se destraba lo que le impedía hablar y algo poderoso comienza a expandirse en ese lugar. Mire lo que dicen. Y todos, verso 66, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. En todos lados empezaron a hablar del niño, de este chico, Juan. ¿Quién será? ¿Por qué hay este misterio? ¿Por qué el padre hace 9 meses atrás pasó algo? Algo pasó cuando el padre estaba en el templo. Algo le sucedió al padre. Después Dios empezó a intervenir en ese hogar, en esa familia. Eso va a suceder en tu vida. Dios, acordate lo que te digo, este es el tiempo de que nuestros ojos vean lo que Dios nos prometió. Este es el tiempo de que toquemos lo que Dios dijo que iba a darnos. Va a estar delante de nuestros ojos. Todo el mundo decía, ¿quién será este chico? Y veían que la mano de Dios estaba en el asunto. Verso 67, mire lo que dice. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Qué terrible, ¿no? Pensar que él no tenía idea lo que le iba a suceder. Él no sabía que iba a vivir esto. Quiero decirte que vienen tiempos para tu vida que no tenés idea lo que vas a comenzar a vivir. De la misma manera que Zacarías no tenía en su mente, él hizo algo más, un día más, algo más, como hacía.
fue al templo como era de costumbre. No se imaginó que ese día, antes y un después, se manifestó un ángel de Dios y le trajo una palabra de parte de Dios. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios suelta una palabra sobre tu vida, antes y un después. Recibí esto que estoy soltando, que vienen tiempos donde vos no te imaginabas que ibas a vivir lo que vas a vivir, ¿sí? De acá a poco tiempo te vas a acordar de ese mensaje que dijo ese pastor medio loco ahí que tenía la remerita de Jesús. Te vas a acordar y vas a decir, uy, con razón ahora está todo cambiando. Este no se imaginaba en dónde estaba metido. No sabía quién era ese hijo, pero lo que sí sucedió que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a profetizar. Y lo que empieza a profetizar, lo que empieza a salir de su boca, era el destino de su hijo, era el propósito para lo cual había nacido ese niño. Empieza a hablar del ministerio de su hijo. Él empieza a soltar palabras proféticas, todo lo que iba a hacer su hijo, que era Juan el Bautista. Ese era el hijo de Elizabeth y de Zacarías. Fue el profeta más grande que hubo, así dijo Jesús, en la tierra, que no hubo nadie como Juan. Dice que el espíritu, el poder de Elías iba a manifestar, de la misma manera que Elías iba a manifestar con él, a través de él, que él era el camino, el que iba a traer de vuelta el corazón del pueblo al arrepentimiento. Un hombre de Dios, un hombre fiel a Dios. Por eso no podía ponerle el nombre Zacarías, sino que el nombre correcto era Juan. Era un hombre que le iba a ser fiel a Dios. Con esto voy terminando. Me voy al verso 80, porque desde el 67 al 80 lo que está ahí es todo lo que profetiza Zacarías de su hijo, todo el ministerio. Pero el verso 80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y el niño crecía. Vemos acá que por más que él sea una promesa de Dios, que él sea un plan de Dios, ese niño tenía que crecer, ¿sí? Vos sos un plan de Dios y como plan de Dios tenés que crecer. No podés quedarte enano, no te podés quedar enana, no te podés quedar estancado. Es necesario crecer, Cuando uno no crece, hay problemas, ¿sí? Hay problemas cuando el cuerpo no se desarrolla, cuando los músculos, cuando nuestra vida no crece. Es necesario crecer. Somos llamados naturalmente a crecer. Vos ponés una semilla y naturalmente comienza a crecer, ¿sí? Y tienen procesos, ¿sí? Vos no puedes plantar una semilla de limón y al otro día ir a buscar frutos del limón, ¿sí? Pero empieza un proceso natural de crecimiento y vos ves una hojita, un tallo, un brote, un renuevo y tiqui, y después pasaron los tiempos y vas a sacar unos lindos limones, ¿sí? Todo tiene un proceso, pero que no se estanca, siempre va avanzando, ¿sí? Es necesario crecer. En este tiempo de pandemia, uno decía, no, nunca tengo tiempo. Cuando vino la pandemia sobraba el tiempo, todos encerrados. ¿En qué estamos utilizando el tiempo? Busquemos formas de crecer, ordenemos nuestra vida, busquemos en la palabra, ordenate, decir voy a leer un libro de la Biblia, siempre lo digo,
¿sí? No agarres la Biblia. Si yo hoy te digo, ¿qué estás leyendo? Es necesario que vos digas, estoy leyendo el libro tal de la Biblia. Así se lee la Biblia, ¿sí? Voy a leer Lucas y te sentás y no te lo devorás en un segundo. Tenés que ir despacito, leyendo, masticando, meditando, reflexionando, viendo qué Dios te quiere decir, qué sale, qué mana de ahí, qué entra adentro de tu corazón. No leas por leer como el diario, ¿sí? Tranquilo, pero detenete y proponete a leer un libro de la Biblia, ¿sí? Yo estoy leyendo el libro de Números, empecé a leer en este tiempo. Así que de a poquito lo leo, medito, me fijo con detalle, ¿sí? Busco qué hay ahí para mi vida, qué me está enseñando, qué Dios quiere hablarme. Es necesario crecer, interiorizate, avanza en lo que Dios quiere para tu vida, perfeccionate, prepárate, es necesario. Dice que el niño empezó a crecer, crecía, no se quedó ahí con mamá y papá y yo soy el cumplimiento, Dios me mandó al mundo, gloria a Dios, aleluya. No, él empezó a desarrollar lo que Dios tenía para él y para eso es necesario crecer. Estoy leyendo Lucas, dice Betty, gloria a Dios. Dice, y el niño crecía. Después otra cosa que hacía, se fortalecía en espíritu, se fortalecía. No solo crecía, ¿sí? Cuando uno crece hay que mantener el crecimiento, ¿sí? Crece un árbol, hay que mantenerse crecido, ¿para qué? Para que esos frutos puedan permanecer. Entonces esto va de la mano, crecer y fortalecerse. Fortalecete en Dios, fortalecete en Dios. Él es nuestra fortaleza. Separados de Él no podemos hacer nada. Es necesario decirle, Señor, tu poder actúa en mi debilidad. Soy débil, te necesito. Por eso recibo fortaleza del cielo, recibo poder de lo alto, recibo unción de lo alto. Acá estoy, Espíritu de Dios, llename, trabajá, opera en mi vida, ¿sí? Dos cosas que hacía Juan: crecía y se fortalecía, ¿sí? Y mire, para ir terminando, mire lo que dice: y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. La palabra nos dice que Juan estuvo en el desierto. Dice que se vestía con pieles de camello y que comía langostas, ¿sí? Miel, panal, mojaba una langosta, se la comía. Así se mantuvo en el desierto. Quiero decirte que el desierto, escúchame lo que te voy a decir, el desierto es la antesala del propósito. El desierto es la antesala de la gloria de Dios, la manifestación. El desierto. Quiero decirte que sin desierto no hay manifestación del propósito de Dios. Sin desierto nunca vas a poder. En el desierto significa que en poco tiempo nos va a soltar, nos va a promocionar y viene el tiempo del cumplimiento del ministerio que Dios nos dio acá. Acá está, acá volvió. Se nos fue a nosotros y ahora volvió. Juan estuvo en el desierto, ¿sí? En el desierto uno es procesado. En el desierto uno digiere lo que Dios tiene para uno. En el desierto el corazón, las motivaciones son trabajadas. En el desierto el yo, ¿sí? El orgullo muere. En el desierto Dios nos procesa.
En el desierto Dios nos machaca, en el desierto Dios nos limpia, en el desierto Dios arranca lo que no tiene que estar en nuestro corazón. En el desierto la gloria personal se va y en el desierto Dios te enseña que la gloria, la honra y la alabanza es de Él. En el desierto vos vas a comprender que no podés hacer nada sin la ayuda de Él, que no te podés jactar. Cuando Dios te usa, no te vas a agrandar porque en el desierto fuiste procesado, machacado. Por eso pasó por el desierto, pero después de pasar por el desierto, empieza la temporada nueva, empieza el cumplimiento del propósito. Por eso damos gloria a Dios por los desiertos. Los desiertos cambian nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y somos soltados a lo que Dios tiene específicamente para nuestras vidas. Gloria a Dios, ahí se conectó Marcelo, Ranelli, Dios te bendiga. Así que el desierto fue la antesala de Juan el Bautista y después la gente decía, ¿quién es ese? ¿Cuál es esa voz que sale del desierto? Y todos escuchaban a Juan. El cumplimiento empezó después del desierto. El ministerio y el desarrollo del ministerio de Juan empezó después del desierto. Con esto voy terminando. Jesús, a los 30 años, después que fue bautizado por Juan el Bautista, este varón de Dios, dice el Espíritu lo llevó al desierto y estuvo 40 días. Jesús estuvo también en el desierto 40 días. Estuvo ahí y batalló contra Satanás, estuvieron las tentaciones, estuvo asimilando su identidad, estuvo asimilando el propósito, pero cuando se terminaron esos 40 días, dice, y salió del desierto en el poder del Espíritu Santo. Y ahí comienza Jesús también el ministerio. Luego del desierto, quiero decirte que si estás atravesando el desierto, quiero que cantes, quiero que adores, quiero que alabes al Señor, quiero que digas gloria a Dios, porque viene el tiempo de mi desarrollo ministerial. Los desiertos son buenos, los desiertos van a afectar vidas, los desiertos van a afectar corazones, los desiertos van a llegar a lugares que sin desierto no podríamos llegar. El desierto nos procesa para lo nuevo de parte de Dios. Así que benditos los desiertos que pudimos atravesar. Recuerdo el último desierto que atravesé, tenía un candado en la cabeza, digo, ¿qué vamos a hacer? No teníamos lugar, quería donar la silla, todo, y digo, me voy a congregar a un lugar, me pongo al servicio del pastor, y en el medio del desierto Dios me dijo, no, todavía hay que recorrer más cosas, y a los 2 días salió el salón que hoy estamos, y se alquiló ese lugar y empezó un renuevo. Desiertos. Ahora viene otra nueva temporada, el cumplimiento. Eso es lo lindo de Dios, que nunca te vas a aburrir con Dios, porque los que son guiados por el Espíritu, dice la Biblia, son como el viento que no sabes ni dónde viene ni a dónde va. Así que conectate con el Espíritu de Dios, y hoy estás acá y mañana no sabes dónde podés estar. Así son los guiados por el Espíritu. Quiero orar, quiero que oremos en este día, quiero que reflexionemos en esta palabra. Acordate que Elizabeth y Zacarías no buscaron a este niño. Esto vino de parte de Dios. Quiero que recuerdes esto.
va a venir sobre tu vida algo que viene de parte de Dios, solamente de Dios. Ni lo estás pensando, ni lo estás buscando, pero Dios en este tiempo lo suelta sobre tu vida. Quiero que hagamos una oración. Cerrá tus ojos donde estás, que estás conectada, conectado, escuchando, y conectate con el propósito que Dios tiene con vos. Es lo único que te va a dar paz a tu vida. Cuando vos haces lo que Dios te mandó que hagas, ahí estás en vida plena, en plenitud espiritual. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos enseña, tu palabra nos guía, tu palabra nos habla, tu palabra nos direcciona. Señor, tu palabra nos fortalece, nos renueva, nos alienta, nos levanta, nos sana, nos libera. Gracias por tu palabra. Señor, recibimos tu palabra. Espíritu Santo de Dios, te necesitamos. Separados de ti, nada podemos hacer. Por eso, en este momento, pedimos unción. Pedile unción. Que una fresca unción venga sobre tu vida. Pedíselo. Pedile en este momento. Decile, Espíritu Santo, ven. Decile, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ministra mi vida. Pedíselo con todo tu corazón. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, recibí llenura. Recibí donde estás, recibí llenura de Dios. Recibí llenura de Dios. Recibí llenura de Dios. Arama toroma sirima soroma andakata masa manda kai toma rikiri marotoroma sirima andorokonda ramaiti. Dios está renovando tu vida. Todo lo que estaba apagado, habían cosas que estaban apagadas en tu interior, porque vos pedías y no se cumplía, no veías, pero en el tiempo de Dios, en el tiempo señalado llegó el alumbramiento, la palabra, y Dios te dice, sos mi Zacarías, yo me he acordado de ti, yo me he acordado de ti, yo me he acordado de ti, voy a intervenir, recibí en el nombre de Jesús, recibí llenura de Dios, renovación de Dios. Fortalecete en el poder de su Espíritu. Recibí llenura, gracia y favor ahora. En el nombre de Jesús. En el Jesús, toda promesa es desenterrada. Toda promesa, toda palabra que vino directo del trono, directo de Dios sobre tu vida. Toda promesa viene a la mente, viene al corazón. Todo lo que fue caído se levanta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hablamos, Señor. Hablamos que vienen tiempos sobrenaturales sobre nuestras vidas. Señor, lo que vos tenés determinado, eso se hará. Señor, y declaramos tu palabra, el Señor cumplirá su propósito en mí. Gracias te damos por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahí se conectaron varios más. Queremos bendecir la vida de Eufemia, Cristina, Edu Gol estaba conectado también. Había varios que estaban. Leandro Melice, y varios estuvieron conectando en el momento de la oración. Dios está al control, Dios sabe todas las cosas, de los que se conectaron, de los que están recibiendo una palabra en sus corazones de aliento, de esperanza. Yo sé que el Espíritu de Dios fluye y habla, y muchas veces no sabemos ni nosotros lo que soltamos, pero Dios habla, ¿sí? Y uno se da cuenta cuando está fluyendo. Ayer pude compartir a Bilbao, España, me llegó un contacto
que una persona le dio mi nombre, mi teléfono y me conectó un pastor de allá y pude salir a las 5 de la tarde, allá eran las 10 de la noche, a un culto y uno ni se imaginaba que iba a estar compartiendo a hermanos nuevos de ese lugar, allá en Bilbao, y son conexiones que aparecen y uno no tiene idea, pero el Espíritu de Dios es así, ¿no? Así, y nos tenemos que meter en ese río de Dios, en el río de Dios y dejarnos llevar por el río, ¿sí? Que el río nos lleve a donde nos quiera llevar, ¿sí? No pongamos en resistencia, no es a nuestra manera, ¿sí? Así que estuvimos compartiendo ahí y me di cuenta que cuando hablaba estaba diciendo cosas que por adentro decía, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy diciendo? ¿No? Y después eran cosas específicas para esos hermanos, ¿sí? Que son edificados. Y uno dice, Dios, acá estoy, yo que sé quiénes son estos gallegos, ¿no? Que están allá y que me van a escuchar, no conozco a nadie, pero Dios conoce. Dios es el que conoce los corazones y usa nuestras vidas, nos pone hasta las palabras. Así que cuando hagamos algo, siervo inútil soy, porque todo lo hace Dios a través de uno. No nos olvidemos que somos simples canales de Dios, pero la clave, decirle, Señor, quiero ser un canal de bendición, fluir a través de mi vida, y Dios lo va a hacer donde te encuentres, ¿sí? Así que ya voy finalizando. Como decía la pastora, ya termina el mes, ya termina el contrato y estamos viendo ahora cómo vamos a seguir, ¿sí? Por ahora estamos acá, pero tenemos ganas de hacer otras cositas, ¿sí? Así que vamos a estar compartiendo la manera de seguir avanzando, ¿sí? Así que mientras nos alineamos a lo que Dios quiere, nos sujetamos a lo que Dios quiere, seguimos avanzando, que Dios te guíe, que Dios te use en esta semana. ¿Sí? Le voy a pedir a mi esposa. Y bueno, no hay mucho por agregar, ¿no? Después de una palabra así que el Señor nos ha dejado en esta noche, parezco, me está alumbrando mucho el reflector, parezco un fantasma. Pero bueno, tenemos que sí, ser obedientes y no a veces no es lo que sentimos, ¿no? Yo creo que siempre cuando uno busca la voluntad de Dios, algunos creen que Dios le va a mandar algo que no le gusta, ¿no? Esa cosa caprichoso vas a hacer, ¿no? Pero Dios a la larga o a la corta te hace sentir pleno en eso que Él te manda hacer. Así que no tengas miedo a la voluntad de Dios, ¿sí? A veces es más sencillo y nosotros somos muy rebuscados para poder obedecer. A veces es todo más simple y uno busca siempre revelaciones y muchas cosas que bueno, el hombre le gusta muchas veces el misticismo, pero Dios es mucho más sencillo y simple. Eso sí, Él nos da señales que a veces uno le pide, pero a veces damos tanta vuelta para obedecer lo que Él nos pide y es más sencillo de lo que uno se imagina. Así que un corazón abierto, un corazón dispuesto es lo que Él busca, ¿no? Y como decía el pastor, somos simples canales de bendición en este mundo, en esta sociedad, para poder ser de bendición a esas personas que a veces están en cárceles mentales y espirituales y que uno contándole su testimonio puede ayudarlos muchísimo. Así que anímate a escribirle a la gente, anímate a usar el WhatsApp, las redes por interno, anímate a mandarle mensajes a gente que hace mucho que no ves, ¿sí? Queremos bendecir mucho a la familia de Marcelo Ranelli, que acá está hablando, ¿sí? Que Dios bendiga grandemente tu vida y sabemos que Dios tiene cosas grandes para tu vida. Así que aquel que se siente también como si fuera que no tiene mucho sentido su vida, ¿no? A veces podemos tener mucho dinero y no tiene sentido la vida. A veces podemos tener muchas cosas
y no le encontramos el gusto, el sabor. Por eso en este tiempo, si vos le decís al Señor, quiero hacer tu voluntad, Él te va a encaminar seguramente hacia su voluntad. Así que acá queremos saludar a Adrián querido, que ha llegado a su trabajo hace un rato, le han cambiado el horario. Hoy es domingo, me equivoqué. Bueno, un abrazo grande para Adrián y toda la familia. Y bueno, estemos expectantes para este nuevo tiempo, ¿sí? Este nuevo tiempo que viene para Argentina y para todo el mundo, ¿sí? Para este tiempo que viene de nuevos propósitos, nuevos planes y cosas, como decía el pastor, que ni nos imaginamos nosotros. Así que bueno, te animo a que lo tomes y a que no tengas miedo. Muchas bendiciones y Dios mediante, bueno, el miércoles más seguro le vamos a dar ya, porque creo que es fin de mes ya, ¿no? Sí. Ya es otro mes el miércoles. Así que vamos a tener la noticia de tema salón. Bueno, muchas bendiciones para el tío Oscar, querido tío, allá en Córdoba, que Dios tome el control de todo el fuego que hay allá y toda la sectaria y todo eso que allá muchas veces se hace con malas intenciones. Hay un Dios poderoso que va a mandar las lluvias para que eso pueda ser apagado. Así que bueno, Dios le bendiga a todos y un abrazo a cada uno. Estamos en contacto, seguimos a través del WhatsApp en contacto y lo que necesiten estamos para el servicio, ¿sí? Bendiciones para todos.